Adelante, Edith. ¿Sí se escucha, pastor? Sí, muy bien, muy Ah, bien. buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes para la oración y en esta tarde, Padre Celestial, rogamos de tu perdón, rogamos de tu guía, suplicamos que seas tú guiándonos y preparando nuestros corazones para el estudio, que bendigas a todos los hermanos, que le des de sabiduría al pastor, que le des de tu guía y que estemos aprendiendo todos juntos de la palabra, Padre. Lo dejamos bajo tu cuidado en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Edith. Gracias. Pues Gracias. vamos a iniciar la clase, hermanos, reflexionando sobre esta frase que ya comenzábamos a platicar con los hermanos. Y es que hay una verdad grande acá, dos verdades grandes. La primera es que el ser humano peca porque es pecador. Eso creo que todos lo sabemos. Pero hay otra frase que va en contra de lo que el mundo enseña y que el ser humano no es pecador porque peca. Es decir, el hombre no llega a ser pecador, sino ya es pecador. Entonces, el simple hecho de nacer ya es pecador. Y el pecado solo da una evidencia de lo que realmente hay en la naturaleza de la persona. Entonces, el mundo enseña que el ser humano es bueno, que el mundo enseña que el ser humano dentro de él hay muchas bondades y que el bien está ahí adentro. Y por eso dicen, cree en ti y ahí tú tienes poder, tú eres campeón, y etcétera. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario, que eh, cuando David mismo dice que en pecado me concibió mi madre, cuando dice la Biblia no hay justo ni aun uno, ni los chiquitos, sino todos nacemos con esa tendencia, de la cual en la clase hemos estado haciendo mucha referencia. Así que, qué tremendo es cuando nosotros dejamos que esa naturaleza pecaminosa controle nuestra vida. Es decir, nosotros no deberíamos de permitir que la naturaleza pecaminosa haga que nosotros vivamos eh, eh, a- conforme los deseos pecaminosos. O sea, no vamos a agradarle a ella. Por eso dice el libro de Romanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Sino, dice que debemos de presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y eso es lo que debemos hacer para que esa nueva naturaleza que ha nacido en nosotros pueda vencer la vieja naturaleza o el viejo hombre o la concupiscencia o lo terrenal, como la palabra de Dios le llama. Que nosotros no andemos en tinieblas, sino en luz. Y si en las situaciones que se nos presentan en la vida nosotros andamos en luz, entonces vamos a alcanzar la corona de vida. Vamos a ver entonces, esta clase es nuestra última clase de la materia y vamos a avanzar entonces, vamos a comenzar. Ok, hablamos la última vez que si un creyente, ojo con esta expresión, si un creyente no quiere hacer la voluntad de Dios, sino el deseo desenfrenado de su naturaleza pecaminosa, entonces lejos de ver las circunstancias como pruebas, las va a ver como tentaciones. Y su concupiscencia lo va a ir llevando poco a poco a través del proceso hasta que da a luz el pecado. Una vez da a luz el pecado, el Espíritu Santo se contrista, se apaga y ya el Espíritu Santo no tiene opción para poder hablarle a él porque ya ha neutralizado
al Espíritu en su vida. No significa que el Espíritu salió, sino no le hace caso al Espíritu, no permite que Cristo sea el rey de su vida, sino que el yo se ha entronizado. Entonces el Espíritu Santo no va a terminar su función de restaurar al creyente. El Espíritu Santo continúa, busca opciones para poder restaurar al creyente. Y la siguiente opción para restaurarlo es las circunstancias. Lo vimos en las clases anteriores, que Dios usa las circunstancias. Lo vimos claramente con el ejemplo del libro de Ageo, donde Dios les habla: meditad meditad en lo que está pasando a su alrededor. Piensen, meditad, aparece muchas veces eh, en, en lo que sucede alrededor de su vida. Pero hay gente que aún en las circunstancias se dan cuenta que tienen problemas, su familia en crisis, problemas económicos, tienen situaciones personales, etcétera, pero aún con todo eso no buscan a Dios. A veces hay terremotos emocionales en nuestra vida, terremotos físicos, tenemos problemas de salud, etcétera, y no buscamos a Dios. Entonces, el Espíritu dice, bueno, pues las circunstancias no están sirviendo, vamos a optar por otra opción. Y el Espíritu Santo tiene la opción de usar cristianos espirituales, como lo vimos en el caso de Gálatas 6:1, que si alguno es sorprendido en alguna falta, dice la palabra, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces el Espíritu Santo ya hace público el pecado de la persona. Hasta ese momento estaba el pecado bajo agua. Ahí estaba escondido y el Espíritu Santo dándole oportunidad al creyente que reaccione para que se arrepienta de su pecado y que regrese y que tenga y alcance la corona de vida, que esté en comunión con Dios. Pero no hace caso el consejo de los creyentes. Este creyente se acercó, le ayudó, le aconsejó y no hace caso. Bien, entonces está demostrándose que en el corazón de esta persona hay una dosis muy fuerte de, de orgullo, de mucha altanería, una persona que es soberbia. Entonces la soberbia no le permite humillarse bajo la dirección del Espíritu Santo y continúa pecando, continúa. Entonces Dios dice, bueno, ya a través de cristianos espirituales ya no se puede, vamos a ir a la siguiente opción y esa es la que nos corresponde ver el día de hoy, que Dios usa la iglesia para restaurar a los cristianos o a los hijos de Dios que andan mal. Algunos han considerado y han dicho que, bueno, que si no oye al Espíritu, que si el Espíritu se le apaga, que si el Espíritu le ayuda en una parte y en la otra y no hace caso, no hace caso, a lo mejor no es creyente. Bueno, el Espíritu Santo sigue trabajando en las personas. Si no es creyente, nosotros no lo sabemos. A lo mejor vamos a llegar a entenderlo, pero quizás en este punto del proceso de restauración todavía no lo sabemos. Así que vamos a ver eh, que el Espíritu Santo siempre busca restaurar. Y vamos a estar estudiando Mateo capítulo 18. Pero vean qué interesante, está aquí hablando del versículo 12 en adelante, dice así, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Es una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. Si
hombre que cuida ovejas se le perdió una, dice que busca y la busca porque una se le ha perdido. O sea, vean qué interesante. Esa es la actitud del Espíritu Santo. Busca la oportunidad de hablarnos de una forma, de otra, para hacernos volver al redil, para que nosotros escuchemos la voz de nuestro pastor y nosotros como ovejas que nos hemos descarriado, oyendo la voz del pastor, busquemos la voz del pastor y que nos apartemos del peligro, de nos apartemos de cuando nos hemos apartado del Señor, solo cosas malas nos pueden pasar. Pero dice la Biblia, y si acontece que la encuentra, o sea, si logra restaurarla, de cierto os digo que si se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, el pasaje está hablando de el cuidado que Dios tiene sobre sus hijos. Y esto se puede ver del ministerio de nuestro Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso se puede ver con mucha facilidad. Así que veamos con esto de fondo, vamos a seguir leyendo el versículo 15. Vean que la lectura continúa. Versículo 15 dice así. Por tanto, es decir, entendiendo que el deseo del Padre es restaurar y que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es cuidar y hacer volver al pecador para que se arrepienta y que vuelva otra vez a la comunión con Dios, entendiendo esto, dice, por tanto, la palabra por tanto está hablando de una conclusión. Tengan en mente, la idea es restaurar. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vean que he dejado un espacio a propósito para que vean que ese es un paso. Luego sigue otro paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, o sea, otros dos hermanos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, vean, hay otro paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, el último paso es, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En todo este proceso, desde que cayó en la tentación, todo ese proceso hasta este punto, el propósito del Espíritu Santo es restaurar. El Espíritu Santo de Dios está en mi corazón, está en tu corazón. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque Él pagó por nosotros un precio y Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, por eso dice Pablo, deudores somos, pero no a la carne, sino a Cristo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Cristo, muriendo en la cruz, pagó un precio para darnos a nosotros la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces nosotros somos deudores, es decir, deberíamos de actuar por agradecimiento y decir, bueno, si el Señor me ha salvado y me ha dado todo, sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿yo por qué voy a seguir pecando? O sea, no, yo mejor me arrepiento, Señor, perdóname y vuelvo a la comunión contigo. Esa es la oración que el Espíritu Santo está buscando cuando un pecador ha caído en el pecado. Y debemos de evaluarnos. No pensemos en los grandes pecadores, no pensemos en los borrachos, los asesinos, los hechiceros. Pensemos en aquellos pecados que estamos guardando de nuestro corazón, la envidia. Pensemos en los celos. Pensemos allí dentro de nosotros que hay pecados que están ahí escondiditos.
dice la Biblia, todo lo que es que no viene de fe, pues es pecado. Todo lo que no viene de fe. Así que este proceso es el que el Espíritu Santo usa para restaurar. Y vamos a ir viendo punto por punto. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Este proceso que vamos a ver ahora, o sea, el último tema de la clase, es un poco controversial, es un poco difícil. Es bíblico 100%, obviamente, pero en muchas iglesias ahora ya no se estila usar estos principios para purificar la iglesia o para restaurar hermanos, porque, digamos, desde el punto de vista sociable, desde el punto de vista humano, no es bueno esto de estar confrontando a las personas. Hay muchas iglesias ahora que evitan confrontación, que evitan decir pecado en la hora de los cultos, que evitan hablar sobre los temas que confrontan y llevan a una persona al arrepentimiento. Tratan nada más de endulzarle el oído, tratan de decirle cosas agradables, cosas bonitas, porque si decimos cosas feas, entonces a los hermanos de la iglesia no les gusta, y si decimos a palabras groseras como pecado, como arrepiéntete, etcétera, algunos hermanos se resienten y se van de la iglesia. Y a veces estos hermanos que se van son los que más dinero dan para la congregación, entonces no conviene, entonces mejor llevamos la fiesta en paz. Ni nosotros les ofendemos a ellos y ellos están colaborando con la iglesia. Entonces, como que muchos pastores han llegado a la idea de que estos temas que vamos a ver ahora, mejor dejémoslos a un ladito porque no ayuda a la iglesia. Bueno, ¿por qué? Porque la gente se va de la iglesia, porque se resienten, porque están mal educados, porque tenemos miedo que la espada que corta vaya hasta adentro y que discierne los pensamientos y el corazón y que crea arrepentimiento. Este es el ministerio del Espíritu Santo, no lo podemos cortar. El Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo redarguye y esa es la tarea, pero si nosotros cortamos el ministerio del Espíritu, entonces no le estamos permitiendo que muchos sean rescatados, que sean restaurados, así como aquella ovejita que se fue y que el pastor la anda buscando, buscando, pero de repente aparecen unos pastores por ahí que dicen, no, 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 ya de aquí no vas a pasar. Si esta ovejita se fue, déjala, déjala y ya no la busques. Mejor cuida las 99 y olvídate de la que se perdió. Entonces van en contra de estos principios, pero bien, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿Ok? Entonces, estos 4 pasos que tenemos acá, son los que encontramos en este texto bíblico con el sentir, en todos estos 4 pasos, con el sentir de amor por restaurar al hermano que ha caído en pecado. Ahora, quiero decirle de una vez, probablemente, eh, estamos mostrando nuestro amor al hermano. Probablemente lo que buscamos es restauración, pero muchos lo ven como denigrante, lo ven como que estamos ofendiendo. Y eso, por eso rechazan. Pero estamos evitando, estamos dejándole orificios a la iglesia para que a través de esos orificios el poder del Espíritu sea drenado, que el poder del Espíritu se baja en estas iglesias porque están dejando estos vacíos ahí y ya no se desarrolla el poder del Espíritu. Así que, pues vamos a ir paso a paso. Importante ser miembro de una iglesia. Importante definir bien el tema de si soy miembro o no soy miembro. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene autoridad.
La iglesia tiene la oportunidad de restaurarte, de ayudarte. Hay muchas iglesias donde tú llegas y ni te conocen, no saben ni tu nombre. Tú llegas y eres uno más que está por allí. No saben si eres miembro o no eres miembro, o si asististe o ya no asististe, o si vas a esta iglesia y el otro domingo a otra y andas por todos lados. Entonces, no hay un cuidado de la oveja, sino si asistes, bien. Y el propósito principal es que se llene la iglesia. O sea, eso sí está interesante, que se llene. Y si para llenarla vamos a hacer el show, vamos a hacer algo bonito y vamos a motivar a la congregación para que se llene, estamos alcanzando el propósito. Vean cómo está distorsionado. Pero seguimos el proceso. Entonces, dice la palabra de Dios que si hay una persona que continúa insistiendo en seguir pecando, a pesar de todo el esfuerzo que el Espíritu Santo ha hecho para evitarlo, para detenerlo, para motivarlo al arrepentimiento, para redarguirlo, para tocar su corazón y que se arrepienta de su pecado. A pesar de eso, dice, yo voy a seguir, yo voy a seguir. En una ocasión, un pastor dejó a su esposa y se acercó, se metió con una hermana de la iglesia. Y aquello fue un golpe tremendo ahí en la iglesia. Y entonces otros pastores llegaron para aconsejarlo, lo invitaron y a la reunión y dice, pues a saber si va a querer este pastor asistir. Y él dijo, sí, con mucho gusto, yo llego ahí donde ustedes me inviten, yo llego. Y llegó el pastor que había caído en adulterio, había dejado a su esposa, y ahí estaban todos los pastores y estaba él. Y él mismo tomó la palabra y dijo, y esto es real, hermanos. Dijo él, miren, yo les quiero agradecer a todos ustedes porque me están mostrando aprecio y cariño y porque me aman, me estiman y están aquí precisamente porque me quieren ayudar. Nada más que yo quiero ser muy sincero con ustedes. Yo amo tanto, tanto a esta mujer que ninguno de ustedes, por más explicación que me dé, va a hacer que yo la deje. Así que yo les agradezco mucho todo lo que hacen, pero no me van a hacer cambiar de opinión. O sea, esa es la persona de la cual está el Espíritu Santo batallando y luchando. Y dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Se busca, el creyente busca. Esto es como la continuación de Gálatas 6:1 y va y lo reprende, habla con él y le dice, oye hermano, mira, yo me he dado cuenta de esto y eh, quizá yo no sea el más indicado, pero si tú me permites, yo pudiera orar contigo, apoyarte y ayudarte a salir de esta situación. Y la persona, si no es sabio, si no es sabio, se va a enojar, se va a molestar, se va a sentir agredido, se va a sentir como que está siendo confrontado y se va a defender. ¿Por qué? Su orgullo, su orgullo, su, su nivel de amor a sí mismo es tan alto que no quiere que nadie le ayude, y menos ese que ha llegado a decirle algo. Y entonces el Espíritu Santo está usando a esta persona, pero esa persona también es rechazada. Así como fue rechazado el Espíritu Santo, así también esta persona es rechazada. Pues entonces, dice el Espíritu, vamos a tener que ir a otro paso. El siguiente paso que, que encontramos en el texto bíblico dice, toma a uno o dos testigos. Interesante, porque si estamos hablando de que la persona realmente tiene un verdadero interés en ayudar, entonces, al sentirse rechazado, bueno, él dice, bueno, a mí no me hizo caso, pero
voy a buscar otros dos hermanos espirituales, les voy a contar el caso y les voy a pedir de favor si me pueden ayudar para restaurar a este hermano. Es lo que hicieron estos pastores, de buscar al pastor para ayudarle. Y entonces existe esta reunión que puede ser un cafecito, que podría ser una visita a su casa, no importa dónde sea. La cosa es que ya estamos hablando de uno o dos testigos adicionales. Vean que ya el pecado ya se hizo público y ya alguien lo vio. Pero ahora ya no solo hay uno, sino hay uno o dos más. Y esto ya llega y ya hay una reunión pues, ya concertada y con un propósito específico. Y ya no solo es el consejo de uno, sino hermanos espirituales que usando la palabra de Dios le están ayudando para poder sacarlo de ese pozo en el que ha caído y tirarle un lazo para que se agarre y que pueda salir. Pero hay gente que disfruta estar en ese pozo, que no quieren salir. Uno les pone una escalera, les tira un lazo, les dice todo lo que tiene que hacer para salir, pero dice, no, gracias, aquí estoy bien, aquí abajo. Y no salen del pozo, del pecado en que han caído. Y ya sea dos o tres que lleguen, no hace caso. Ahora, hay un pasaje en la palabra de Dios que dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. O sea, esto lo está tomando del Antiguo Testamento, que si alguien viene diciendo, mira, este pecó y entonces, pues se va a decir, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Pero dice que para un juicio no es suficiente que uno diga que el otro es un pecador, porque puede ser alguien con una mala intención queriendo destruir la vida de otro. Y por eso dice, no se va a tomar en cuenta un solo testigo en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. O sea que si realmente queremos acusar a una persona, necesitamos dos o tres testigos. Pero en este caso, el texto nos habla de que eso es un proceso para juicio, pero nosotros estamos hablando de una situación en la que queremos restaurar. Pero vean qué interesante. Los que han llegado con el propósito de restaurar. Sin embargo, sin embargo, estas personas que están con el propósito de restaurar, de ayudar, de repente se convierten ya no en ayudadores, sino en testigos de un proceso. Ya no vamos a decir, mire, a mí me parece, no, estuvimos varios, hablamos con él, pero él nos rechazó. Él no quiere apoyo, no quiere ser ayudado. Ofrecimos ayuda espiritual, apoyarlo, aconsejarlo con la palabra, pero él dice que va a seguir en su pecado, no quiere ser ministrado. Entonces, no queda más opción que ir a la iglesia. Y entonces el siguiente paso dice la palabra dilo a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el proceso que está aquí de por medio? Es hacer una cita con el pastor, comentarle al pastor y decirle, mira, hemos llevado este proceso, queremos ayudar a tal hermano. Pero no se deja. Yo lo hice personalmente, hemos sido varios y si quiere hacer una o dos reuniones antes, fantástico para apoyarlo. A veces ayuda alguna autoridad que esté ahí presente, por ejemplo, podría ser un padre, podría ser un familiar que él respete, podría ser su esposa
un hijo, alguien que realmente él diga, no, pues ya lo saben estos y tengo que reaccionar. Pero si aún así no toma en cuenta el consejo, entonces vamos a la iglesia y hablamos con el pastor y le decimos, hermano, yo quiero dejar este caso en sus manos. Ya es la iglesia la que va a decidir. Yo prácticamente, yo termino mi ministerio de apoyar ahí y me aparto. Entonces ya queda el caso en manos pastorales. Ya queda el caso en manos de los líderes de la iglesia. Ya la iglesia sabrá qué hacer. Ahora, si el pastor, como estábamos hablando, realmente toma en serio la palabra de Dios, entonces va a continuar el proceso. Pero si el pastor dice, no, no te preocupes, el hermano, él solo va a reaccionar, nada más oremos por él y ya. Puede ser que algunos pastores tomen esa actitud, pero bíblicamente hablando, cuando lo dice a la iglesia, es porque este pastor va a hablar con los líderes de la iglesia, lo van a citar a esta persona y ya con la autoridad eclesiástica, vean, con todo el poder de la autoridad que Dios ha dejado sobre esta persona aquí espiritual, ya lo confrontan y le dicen, oye, mira, hemos sido informados acerca de esto y lo otro, y nos han dicho que se han reunido contigo y tú has sido muy renuente, no quieres aceptar, pero nosotros como pastores queremos extenderte la mano, queremos apoyarte, queremos ayudarte. Nosotros hemos ayudado a mucha gente. Te, te queremos dar un proceso de consejería para que tú puedas entender esta situación. Y bueno, ahí viene como la parte profesional, los especialistas en consejería, en guiar a las personas espiritualmente, en poder sacarlo de su pecado, etcétera. Y ahí puede ser que llegue hasta ese punto y la persona diga, no, hermano, yo realmente les agradezco y sí, me han ayudado y todo, pero pues ahora que ustedes me están hablando, yo entiendo la importancia y les agradezco, aconséjenme, ayúdenme, yo necesito de su apoyo y puede ser que a través de un proceso de consejería, esta persona logre apartarse del pecado y el Espíritu Santo alcanzó el objetivo de restaurar a esta persona a través del el cuidado pastoral, esta ovejita es rescatada y puesta nuevamente en el redil para ser ministrada y esta persona fue rescatada de los mismos brazos del enemigo, se le sacó y se introdujo dentro del cuidado pastoral. Qué excelente sería eso. O sea, el objetivo del proceso es ese, que la persona sea restaurada a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero, lástima, hay personas muy duras y dicen, no me importa lo que ustedes digan o lo que ustedes piensen, y no le importa la autoridad pastoral. Está echando por el suelo los líderes que Dios ha establecido para poder apoyarlo y ayudarle. O sea, no tiene autoridad que lo detenga. Una persona que está dispuesta a hacer el pecado a como dé lugar. Y dice, yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo y ninguno de ustedes me va a detener. Así que no me importa lo que ustedes piensen, lo que ustedes digan. Yo tengo mi perspectiva, mi manera de ver las cosas. Yo sé lo que estoy haciendo. Por favor, no se metan en mi vida. Bueno, entonces ahí sí estamos en una situación difícil, difícil. Y dice la palabra de Dios, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ok, no les queda más a los pastores que llevar el caso a la congregación. O sea, no solamente rechaza la autoridad pastoral, sino que ahora se hace otro intento de llevarlo a la iglesia para que toda la congregación, imagínense qué autoridad más grande,
toda la congregación están ahí para poder ayudarle a encontrar un verdadero arrepentimiento. Y dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, si la persona dice, hermano, yo me aparto y ya no voy a seguir, ¿ok? Entonces, esta situación se ha ganado, se ha hecho una victoria. Pero si hasta esa instancia todavía la persona sigue persistiendo en su pecado, entonces se lleva a la congregación y se le dice, mira, no nos dejan más opción que anunciar a la iglesia el resultado de tu actitud. Entonces se le presiona hasta ese punto y dice la persona, no, 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 momento, ya, hasta ahí ya no llego yo. Yo me arrepiento y ya no. Pero él dice, no, pues a mí no me importa la iglesia, yo me voy de la iglesia, más ni voy a estar allí y puede la persona seguir con su arrogancia. Y entonces me gusta mucho el tema porque los pastores, al hacer esto, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que dice este versículo de 1 Timoteo 5:20? Dice, a los que persisten en pecar. Esa palabra persisten está hablando de que todos los esfuerzos que ha hecho el Espíritu Santo para frenar el pecado en él, para detenerlo y que se arrepienta. El Espíritu Santo ha tratado de redarguirlo, de convencerlo que ese camino que lleva no es correcto y la persona no hace caso. Entonces, si persiste y persiste en pecar, dice, repréndelos delante de todos. Ahora, ¿cuál es el propósito acá? Siempre es restaurar, pero fíjense bien, hay otro propósito. Y es que está diciendo aquí el pasaje que como este hermano, hay otros dentro de la congregación que no nos hemos dado cuenta todavía, que su pecado no se ha hecho público, pero ahí están. O sea, el caso de un hermano que llega a este punto solo es la punta del iceberg. Es como un tiburón que anda nadando allí en la orilla de la playa y que se le alcanza a ver la aleta nada más, pero debajo de esa aleta hay todo un cuerpo peligrosísimo. Y eso es, la aleta es la que están tratando, pero el cuerpo que está bajo el cuerpo del tiburón, hay muchos hermanos dentro de la iglesia que ya están pecando. Hay otros que están considerando entrar en ese pecado. Hay otros que tienen el concepto de apertura de ese pecado, pero una vez se reprende delante de todos, inmediatamente todos dicen, no, 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 momento, dice, para que los demás también teman, oigan, que tengan temor de Dios y que se echen para atrás. Eso, a través de la disciplina eclesiástica, se está sanando a toda la congregación. A través de una disciplina eclesiástica es como tirarle el medicina a todos aquellos que están heridos en esas áreas y darles a ellos una oportunidad para arrepentirse. El Espíritu Santo usa esto para bendición de muchas familias y dicen, no, pues ya aprendí, como dicen, que hay quienes, el sabio aprende de la experiencia de los demás, pero hay quien no escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad? O sea, siguen adelante, siguen. Y esos son precisamente los que el Espíritu Santo quiere rescatar. Y esperamos que con esto muchas personas se arrepientan y aquella sanidad dejó de ser personal y se volvió colectiva. Qué hermoso es que le caiga un bálsamo espiritual a toda la congregación en cuanto a ese tema específico, porque se expone lo que dice la Biblia con respecto a ese tema y que los pastores no están dispuestos a tolerar ese tipo de actitudes en el corazón de una persona que es miembro de la iglesia.
Entonces reaccionan y hay arrepentimientos, muchos arrepentimientos, aunque la persona no se haya arrepentido, dentro de la congregación hubo limpieza espiritual, tremenda limpieza espiritual. Ahora, si el espíritu ya bendijo a mucha gente, pero a esta persona no ha logrado convencerla. Entonces, no queda más, y vean qué interesante esto, no queda más que declarar a esta persona como que si fuera una persona infiltrada dentro de la congregación. Por eso dice la Biblia, tenedle por gentil y publicano. Ahora, no dice la Biblia que es gentil y publicano, sino tenedle. Es decir, parece como que no es un creyente. Y como parece que no es creyente, le vamos a excluir de la congregación. Lo vamos a sacar de la comunión cuando hablamos de la comunión nos referimos a la cena del Señor. O sea, no puede participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque para participar de la cena se requiere que la persona tenga a Cristo en su corazón. ¿Y por qué? Porque la cena es recordar la muerte de Cristo y a través del cual yo alcancé la bendición y la salvación. Pero si esta persona que se llevó hasta este punto y sigue con la misma idea de continuar pecando, entonces dice más seguro que quizás no sea salvo, quizás no es creyente. Entonces lo vamos a tratar como un no creyente. Y por eso es gentil y publicano en los tiempos de Cristo, quiere decir una persona que no ha nacido de nuevo. Y claro, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene la presencia del Espíritu en su corazón. No respeta la autoridad y el llamado de los hermanos. No le importa la autoridad pastoral. No le importa la iglesia. ¿Por qué? Porque no es nacido de nuevo. Entonces, por eso dice la palabra, ténganle como una persona que no ha nacido espiritualmente. O sea, apártenla de la iglesia, que no tenga la comunión con ustedes hasta ese punto. Entonces, qué interesante, dice la Biblia ahí, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, un creyente, no practica el pecado. O sea, de una o de otra forma, Dios ha dejado este proceso o este procedimiento o estos pasos para decidir quién es cristiano y quién no es cristiano, para definir quiénes son los que tienen al Espíritu y quiénes pareciera no tener el Espíritu Santo de Dios. Y este es un proceso a través del que vamos agotando paso a paso hasta llegar al final y decimos, no, mira, parece que no es creyente. Ah, ok, hay que tenerle por gentil y publicano. Y por eso dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, un verdadero hijo de Dios no va a pasar todo este proceso. O sea, es imposible que uno que no ha nacido espiritualmente pase todo este proceso. Se arrepiente en algún punto, se arrepiente. Algunos son más sensibles, otros más duros, pero en todo el proceso que Dios ha dejado hay arrepentimiento. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, el Espíritu Santo de Dios está en él. Por eso no puede continuar, no se puede complacer en el pecado hasta este punto, sino el Espíritu finalmente toma control de la persona y regresa. Y dice, y no puede pecar. El creyente no puede llegar hasta este punto, porque es nacido de Dios. Ahí está. Entonces, todo el que pasa todo este proceso, hay que tenerle por gentil y publicano. Es duro, es difícil. Algunos pueden ver este proceso precisamente, lo ven como qué groseros estos pastores como son con el hermano. Mire todo lo que están diciendo del hermano ahí. O sea,
no respetan, ya no respetan la privacidad. Y bueno, ellos pueden argumentar un montón de cosas, pero es el proceso bíblico. De esta manera estamos haciendo mucho bien a la congregación, pero hay quienes opinan diferente de lo que dice la Biblia. Allá cada quien dice, yo creo lo que dice la Biblia y otro puede decir, yo no, a esta parte yo no le doy mucha importancia. Bueno, allá tú, porque tú tienes una fe selectiva. Crees unas cosas y otras cosas no. Pero si creemos en la Biblia, creemos totalmente en la palabra. Así que el proceso prácticamente terminó. El Espíritu Santo ya no tiene más recurso para esta persona. Es más, se demostró que el Espíritu Santo no está en esta persona. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace? Bueno, veamos qué hizo Pablo. Veamos qué fue lo que hizo. ¿Qué sucede con esta persona? Dice la Biblia, y esto pareciera duro, pero ya ahorita les explico. Dice la Biblia que esta persona es entregada a Satanás. Pero ¿cómo, hermano? No puede ser eso, que nosotros como pastores, como hermanos en Cristo, nosotros somos amorosos. ¿Cómo es posible que vamos a entregar a Satanás a esta persona? Ok, veamos lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Cristo nos rescató de la potestad de Satanás a la luz de Dios. Si esta persona no quiere andar en luz, entonces hay que dejarlo en las tinieblas. O sea, eso es lo que está diciendo el pasaje. Hay que dejarlo en las manos del enemigo, hay que entregarlo a Satanás. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, es decir, de la autoridad, del poder de Satanás, al poder de Dios. Pero si una persona ya salió del poder de Dios, ya el Espíritu Santo no tiene control y poder sobre él, pues hay que dejarlo en el poder de Satanás. O sea, o estás bajo el poder de Satanás o estás bajo el poder de Dios. Pero si has dicho no al poder de Dios, pues automáticamente tú mismo estás ya en poder del enemigo. El enemigo dice, excelente, déjenmelo acá, yo lo voy a hacer trizas. Yo, yo sé lo que voy a hacer con esta persona que ama tanto el pecado, que tiene tanto orgullo, que es una persona tan soberbia que ha rechazado todo lo que Dios le puede ofrecer y ha caído en mis brazos por caída libre, por su mismo peso cae en las manos de Satanás. O sea, no es que nosotros vamos a hacer una reunión y decir, Satanás, queremos que te hagas cargo. No, 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 eso es automático. Esta persona, al decirle no al espíritu, automáticamente le está diciendo sí a Satanás. Luego dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. O sea, cuando la persona cae en este punto, no es que, bueno, es que es cuestión de la iglesia. No, hermanos, detrás de esto, el enemigo toma ventaja. Vean lo que dice 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de, o sea, con ese propósito, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá la idea es, aquí no dice la separación, pero ahí la idea es que Dios se aparta su protección, su cuidado de esta persona y lo deja a la disposición del enemigo. ¿Verdad? Esa parte es la explicación, tendría que estar fuera de 1 Corintios del texto. Entonces, pero ese es el sentir de este pasaje. Es decir, ok, nosotros ya no nos consideramos pastores tuyos. Entonces, te dejamos, no sé quién va a ser tu pastor, es Satanás. Satanás será su pastor. Automáticamente, cuando le decimos, ok, sale de la congregación, lo estamos entregando en manos del enemigo. Es que Dios está diciendo, ok, nos apartamos y ahora estás literalmente en las mismas manos del enemigo. ¿Es ahí donde querías estar? Pues ahí te quedas. Pablo entregó a dos personas
a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Vean, este es otro propósito. Y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo a lo mejor llevó todo el proceso y al final dijo, pues con esto ya no se puede. Con esto yo lo que tengo que hacer es entregarlos en manos del enemigo y ahí que el enemigo se encargue de tratarlo a él. Probablemente, como no era un cristiano, probablemente allá el mismo Satanás lo trata tan duro, que por allá a lo mejor el Satanás le ayuda para que se arrepienta y vuelve. A lo mejor tal vez pueda volver. No lo sabemos. Esperamos que sí. Pero eh, una vez se mete en el pecado, tanto en el pecado, que de repente caes en brazos de Satanás mismo. Tú no lo estás llamando verbalmente, pero con tus hechos y con tu actitud estás diciendo, yo quiero caer en brazos de Satanás. Eso es lo que está diciendo esta persona. No lo dice abiertamente, porque él no ve esa parte espiritual. Él lo que está viendo es que él hace su voluntad nada más. Lo que ve es que él se está complaciendo y ya. Y no quiere arrepentirse, pero no hay más. Esto es como una resbaladilla que va y va y va y va y al final, lejos de quedar ahí paradito, caes. Es Satanás que te está esperando al final. Vente, yo te voy a abrigar, yo te voy a cuidar. No les hagas caso a todos esos y ahora ya tengo un plan para ti y lo va a hacer pedazos. Lo va a destruir tremendamente. Y lo difícil, ¿saben qué? Lo duro es que no solo a él, sino si destruye a esta persona, se va su esposa, se van sus hijos, su familia, la imagen de la familia queda mal. O sea, hay mucha pérdida en medio de todo esto. Las amistades también se pierden. Las amistades, dicen uno, pues cuidado, no nos metamos con fulano porque es inconverso, o sea, no ha nacido de nuevo. Y hay como una separación natural. Y esta persona, miren, tanto que cuesta tener un amigo, tanto que cuesta tener un amigo. Y la Biblia dice, no dejes al amigo ni al amigo de tu padre. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de procurar tener relaciones permanentes. Si haces un amigo, cuida a tu amigo. Muéstrate tú como un buen amigo. Pero estos procesos hacen que la persona ame tanto a su pecado y rechaza a todos sus amigos. Como el borracho. El borracho quiere seguir tomando y tomando y tomando y tomando, echa a perder su trabajo, echa a perder a sus amigos, la disolución le persigue, destruye su familia, destruye, después al final ya nadie ni le quiere hacer caso. Ahí viene fulano, ni le abran la puerta. Lo rechazamos. ¿Por qué? Porque prácticamente él echó a perder todo. Y qué triste es cuando llegan a ese punto en que nadie les quiere. Eres una maldición prácticamente, eres un peso social en el que ya no puedes contar con nadie literalmente. Y hay gente que termina en la calle viviendo de la bondad de alguien que pase por ahí, viviendo de la caridad. Qué triste es que el pecado arrastra a las personas hasta ese nivel. Y Satanás los agarra, dice, tráiganmelo, estos ya son míos. Ahí automáticamente la persona cae ahí. Y entonces es triste, hermanos, porque esto es el fin de del esfuerzo del Espíritu Santo para poder restaurar la vida de uno de los creyentes, de una oveja perdida. Pero al final llegamos a la conclusión, no era una oveja, era una cabrita. Entonces, como era una cabrita, dice el pastor, no, 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 yo no soy pastor de cabras, soy pastor de ovejas. Y se regresa y deja la oveja. La deja porque no es de su rebaño.
Es muy triste, pero así es. Y finalmente vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un breve repaso de lo que un resumen del ministerio del Espíritu Santo para restaurar a los creyentes. Vean, ahí tienen, esto no está en su material, esto yo he hecho este resumen para ver en una sola imagen, una sola página, por decirlo así, lo que sucede en la vida de un creyente que no hace la voluntad de Dios y qué sucede en el que sí hace la voluntad de Dios. Aquí ustedes pueden ver una línea, esta línea anaranjada que está ahí, color naranja, tiene dos flechitas, una para arriba y otra para abajo. Entonces la flechita que va para arriba es la flechita que lo lleva hacia la corona de vida. Cuando se encuentra en una circunstancia que la persona la puede tomar como tentación o puede ser la persona que la tome como que fuera una prueba. Entonces, pero lo más importante de esto es que este es el proceso de un creyente. Entonces, vamos a poner en esta primera este círculo que está allí la conversión de una persona. O sea, es la conversión. Pero después de la conversión viene otra situación que se presenta y es una prueba. En la prueba, la persona, pues ya saben, la prueba es para demostrar lo bueno que una persona ha alcanzado, las victorias que una persona tiene y cómo va a vencer la situación que se le presente. O puede ser que si el creyente tiene pecado allí guardado, su concupiscencia está tan fuerte que puede ser que ha alimentado más la carne que el espíritu, entonces se va por abajo. Pero si ha estado haciendo su devocional, ha estado orando, ha estado congregándose con los hermanos, está cuidando su vida espiritual, entonces esta persona sale victoriosa y va y lo toma como una prueba. Entonces, dice la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el gozo que tiene va a perfeccionar su fe, porque el gozo lo va a fortalecer, le va a dar fuerza para ir a depurar esa fe. Esa fe tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una vez sabemos lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a obedecer la palabra de Dios, a poner en práctica la palabra de Dios y la paciencia hace que nosotros perseveremos en momentos difíciles. Y entonces, por perseverar, lo que hacemos morir lo terrenal en nosotros y eso nos ayuda para que nosotros podamos ser perfectos y cabales. Es decir, vamos muy bien haciendo morir la naturaleza pecaminosa y siendo perfectos y cabales alcanzamos la corona de vida. Este es el rumbo que el creyente espiritual debería de tomar. Esto es lo que muchos cristianos hoy en día están haciendo y sus vidas están creciendo espiritualmente. Ven la situación y lo toman como una prueba y salen adelante. Y es el tener la corona de vida, ¿qué significa? Significa poder, significa autoridad, significa que aquí vas de victoria en victoria y cada vez eres un mejor creyente. Pero además de eso, es que estar ganando coronas allá en el cielo. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, tendrás muchas recompensas, tendrás muchos regalos, tendrás mucha bendición, porque has sido fiel aquí en la tierra al Señor y has permitido que el Espíritu Santo guíe tu vida, porque lo amas al Espíritu. Dice la Biblia que los que aman a Dios, esos recibirán la corona de vida por amor a Dios. Y esta es cuestión de amor. O amas el pecado o amas a Dios. Si amas a Dios, este es el único camino que le queda al creyente.
Al creyente es una prueba y sale adelante. Ahora, es posible que alguien caiga en pecado. Es posible porque no somos perfectos. Vamos a caer en la tentación y vamos a ir en este proceso donde nuestra concupiscencia reacciona. Recordemos que Dios no nos va a tentar a nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué dice la Biblia? Es atraído y seducido. Pero vean, ya va con una pendiente negativa, ya va hacia abajo. Ya no va hacia arriba, sino ya va hacia abajo. Cuando es atraído y seducido. Vimos que ya aquí es cuando ya fuiste seducido, ya fuiste convencido, por decirlo así, por el pecado. Y cuando ya fuiste convencido, entonces concibes dentro de ti. ¿Qué significa eso? Que tomaste una decisión. El Espíritu Santo está tratando de convencerte. No, 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 eso no lo hagas. Regrésate. Eso no es conveniente. Pero ahí está el Espíritu Santo tratando de dar una convicción de pecado. Pero has tomado la decisión de pecar. Ya concebiste, quedaste embarazado. Entonces, qué triste es esto. Es una tristeza cuando ya te embarazaste, pero todavía tienes la opción de arrepentirte. Todavía puedes abortar el pecado porque no has dado a luz el pecado. Ya estás embarazado, pero no has dado a luz todavía. Entonces, todavía hay una oportunidad y compartíamos ejemplos de esto que al punto ya casi de pecar decía, no, no, mejor me regreso. Y qué hermoso es cuando se regresan y la obra del Espíritu Santo es fortalecida y el Espíritu, lejos de contristarse, se alegra y se pone muy contento saber de que nosotros, imagínense que así como Dios se alegra cuando se rescata a una persona, así se alegra el Espíritu cuando finalmente terminamos obedeciéndole. No, 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 yo no voy a pecar, mejor me regreso. Y abortamos. Abortemos, abortemos. Y este es el aborto bíblico, este es el aborto correcto, porque no debemos de permitir que el pecado nazca en nuestro ser y arrepentirnos de esa decisión que habíamos tomado. Pero bueno, hay quienes no se arrepienten y siguen y el pecado da a luz. ¿Qué cosa? La muerte. Y vean que aquí ya el Espíritu Santo a este nivel, cuando la persona ha avanzado hasta este nivel, el Espíritu Santo está contristado, el Espíritu Santo está apagado, porque no le hicimos caso al Espíritu. Y seguimos descendiendo, cada vez vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y de lejos podemos ver los brazos de Satanás esperando a la persona. Pero ahí seguimos creyendo que esta es una aventura personal y que estas son decisiones de la vida y que no pasa nada. No, mira, estás acercándote a los brazos de Satanás. Y entonces el pecado se hace público. Y ya en este caso, bueno, vienen las circunstancias y el Espíritu te habla a través de las circunstancias, pero ya el Señor está usando algo externo, ya no interno, porque le dijiste no al Espíritu, pero está usando algo externo. Y a este nivel es cuando vienen hermanos espirituales que vieron tu pecado, te vieron pecando. Allí es donde ya el pecado se convierte en público. Ya no solo es una lucha interna la que tú tienes, sino ya hay otras personas que saben de tu pecado. Muchos, para muchos cristianos, esto es insoportable. O sea, no, ya se dieron cuenta, ya una vez que estaba aconsejando a un hermano, lo estaba aconsejando para dejar un pecado. Y entonces yo le pregunté, ok, dime tú,
dime tú, ¿cómo defines tu pecado? Dime el nombre de tu pecado, porque no, como que no estaba claro. Dímelo tú. Y me dice, bueno, mi pecado es este. Y lo dijo. Entonces yo escribí el pecado de esta persona, lo escribí porque siempre que doy una consejería, yo tengo un lápiz y mi Biblia, lápiz y papel para ir escribiendo el progreso, los problemas, el consejo que voy a dar, etcétera. Es como un proceso que uno lleva. Es mi registro de consejería. Y entonces él se inclinó así y vio y me dijo, has escrito mi pecado. Y a él, a eso le impactó de que yo escribí su pecado. Ni tan siquiera lo supo otro, sino lo escribí. Y él me dijo, has escrito mi pecado. Y yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Pero ya lo escribiste en tu hoja. Entonces, no, no, eso yo no puedo, no lo puedo permitir. Yo me arrepiento de mi pecado, me arrepiento, ya no quiero. Y el simple hecho de escribirlo, el Espíritu Santo lo usó para que él se arrepintiera. Y porque muchos, el hecho de que otros sepan lo que está en privado haciendo, en oculto haciendo, eso es muy fuerte y se arrepienten. Y entonces cuando alguien viene y te dice, mira, yo vi lo que estabas haciendo. Y eso fue impactante. Como cuando Jesús le dijo a Natanael, bueno, yo te vi debajo de la higuera. Y eso fue impresionante. Yo no sé qué estaba haciendo debajo de la higuera esta persona, pero el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y, y qué impactante habrá sido ese detalle para él, que eso fue suficiente como para creer en Cristo. Pero para este joven, el que yo haya escrito el pecado en una página fue suficiente. No, 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 digo, ya me arrepiento. Entonces, para muchos, el hecho de que otro lo sepa es muy penoso. No, es una vergüenza. No, yo me arrepiento de mi pecado y me regreso. Ya no sigo con esto. Y qué bueno que hayan personas que temen a Dios. Aunque llegan a este nivel, el temor de Dios los hace regresar. Pero hay quienes siguen. Y dice, ya entramos en el tema de la consejería, o sea, tú y él solos. Ok, ya, ya hay una persona que me está hablando, ya hay alguien que vino y allí yo con eso es suficiente, me arrepiento y me aparto. Pero la persona continúa. Y si continúa, ya vienen dos testigos, dos o tres testigos. Y si la persona sigue adelante todavía, entonces allí ya va con los ancianos de la iglesia. Pero vean, ya cuando alguien llega a este nivel, es muy sospechoso de que no sea creyente. Muy sospechoso. Como hemos visto, muchos se regresan y se arrepienten, pero ya llegando a este nivel de que llegan a los pastores, ya es un nivel demasiado fuerte, o sea, ya es algo muy, muy duro. Uno tiene un respeto pastoral, así como uno respeta a las autoridades de acá, uno respeta a la autoridad espiritual, pero si hay personas que ya llegan a ese punto y no respetan la autoridad espiritual, quiere decir que no respetan al Espíritu, no respetan a Cristo, no respetan a Dios mismo, a nadie respetan, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. Entonces, ni a los ángeles de Dios. Entonces, bueno, si no respetas, tendrás tu merecido. Hay que tenerle por gentil y publicano. Entonces, puede ser que no sea un creyente. Puede ser un no creyente con quien hemos estado tratando. Pero esto no lo vamos a saber si no seguimos todo el proceso hasta el final. Porque si no existe este proceso en las iglesias, probablemente dentro de la congregación haya muchos no creyentes que están destruyendo a los creyentes, que sí lo son, y están enseñándole malas cosas, como dice la palabra allí en el libro de Judas, que hay personas infiltradas dentro de la congregación y que banquetean con vosotros y todo, y están
prácticamente destruyendo a las personas, están destruyendo el liderazgo, están dividiendo la iglesia, pero en el fondo ni son creyentes. Pero como no existe este proceso, como que permitimos que el enemigo se quede en la iglesia y le damos ventaja para destruirla. Así que, pues al final, quien lo recibe finalmente cayó en los brazos de Satanás. Pero este proceso de ir hacia abajo solamente se da cuando amamos más el pecado que a Dios. Cuando no hay temor de Dios en la vida de una persona. Y esto solamente se da cuando la persona no es un verdadero creyente. Porque el verdadero creyente, tarde o temprano, se arrepiente. Puede ser muy, muy carnal, pero finalmente se arrepiente y vuelve y puede ser un creyente espiritual. Y lo que tenemos en este caso es que solo los humildes reciben la gracia de Dios para alcanzar la corona de vida. Pero los que son soberbios, esos van a caer en los brazos de Satanás, tarde o temprano. Y este es el proceso, hermanos, de todo lo que ha sido la clase desde el principio hasta este momento. Entonces, vamos a abrir un tiempo para preguntas. Vamos a abrir un tiempo de preguntas y si hay oportunidad para que alguien quiera compartir algún principio que ha aprendido, alguna situación que quiere compartir, tiene toda la libertad de poder hacerlo. Ok. Si quieres hablar, abre tu micrófono y entonces compártenos. Es bueno que veamos todo el proceso de donde el Espíritu Santo, posiblemente algunos de ustedes ya van por ahí y dicen, no, 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 momento, yo me regreso mejor. Qué bueno que estamos recibiendo la clase porque vemos con claridad la vida espiritual y por dónde andamos. Si estamos como espirituales, estamos como carnales, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando nuestra vida? ¿Algún comentario que haya, hermanos, de parte de ustedes? Don Rey, Sí, hermana María Eugenia. perdón que no, me veo a oscuras, es que estoy en un parqueo aquí esperando a mi esposo, entonces estoy a oscuras. Está bien, pero te escuchamos muy bien, María Eugenia. Gracias, gracias. Bien, Qué difícil todo este tema cuando, digamos, hay emociones, hay sentimientos y pues obviamente nosotros como hijos de Dios no tenemos que actuar bajo emociones y sentimientos, sino bajo la palabra, sí. porque, bueno, en una situación eh, que usted conoció también. Ujú, Para mí ha sido difícil, digamos, pues yo ya no tengo nada que ver ahí, pero existe un sentimiento de un cariño, de un respeto a una persona que usted conoció por mucho tiempo y pues sí, a veces decimos, se equivocó, cometió un error, pero tenemos que aprender a llamar el pecado pecado, ¿verdad? así Un es. error es que, no sé, un error es que me metí en una calle que no era, ¿verdad? Sí, Em, Y a veces yo he comentado, digamos, tal vez con mi esposo, esa situación de que inclusive mi hijo me decía, mami, no todo fue malo en esa persona, porque esa persona fue puente para que muchas personas llegaran a los pies de Cristo. sí, Predicó el evangelio, fue a muchos lugares, etcétera. Y yo le digo, pues sí, no le puedo decir que no, porque es cierto. sí, Eh, yo por lo que veo o medio sé, digamos, después de que me fui de ese lugar, y creo yo, o sea, que Satanás literalmente lo tiene atrapado, lo tiene cegado, porque todo ese procedimiento del cual usted menciona, el cual es bíblico, se le intentó practicar, pero no lo aceptó. Y es muy triste porque uno, como usted decía, ve un montón de matrimonios afectados, familias, el testimonio. eh,
yo también perdí, por decirlo de alguna forma, amistades. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas personas se caen en una ceguera y, y se les olvida que esto se trata de Dios, de darle la honra y la gloria al Señor Jesús, no de seguir a un hombre, de que todos nos podemos equivocar, no hay que señalar, no hay que juzgar, porque solo el Señor lo hace. Sí, Sí, es bien es cierto, hay que darle, si la persona, como usted decía, se deja, darle ese acompañamiento, ese proceso de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero si no lo hace y cae, o sea, lo domina su orgullo, su soberbia, el pecado, etcétera, pues ya usted no puede hacer nada, no puede ni agarrarlo a la fuerza, sí, porque sí, no es así. Entonces, lo más sano, por decirlo de esta forma, por una salud espiritual y hasta física, es que usted se aparte, sí, es que usted se aparte. Y cuando se pierde en una iglesia el norte, por decirlo de esa forma, cuando la sí, adoración ya no se le está, o sea, cuando no es a Dios el que se le está dando lugar, ya eso no es una iglesia, ya eso viene a ser una secta, literalmente, porque se le sigue brindando o dando, em, no sé, un tributo, no sé cómo decirlo, usted me corrige, a una persona que no se quiere arrepentir. Entonces, yo digo que es triste en el sentido de que, digamos, a mí me da pena de dolor, de que hay muchas sí, personas a las cuales uno sigue queriendo, o sea, pues a ninguna se malquiere, ¿verdad? A ninguna se malquiere, pero es donde uno dice cómo Satanás los agarra como esas enredaderas, no sé cómo le dirán allá, esas que van agarrando a las plantas buenas, digamos que las van enredando, enredando y las va asfixiando y las ahoga, ¿verdad? sí, Las llega a secar. sí, Entonces, yo le he orado al Señor en su inmensa misericordia, porque de alguna forma esa persona de verdad abra los ojos y se arrepienta. No, yo no puedo decir no es creyente o si es creyente o no me atrevo, no me atrevo, digamos, a meterme en esa parte a juzgarla. Solo Dios ujú, sabrá. sí, Pero sí he orado y sigo orando mucho por esa persona para que en algún momento se desvió, perdió su norte, y por misericordia inmerecida, vuelva los ojos al Señor. sí. Es muy triste, María Eugenia, cuando me gustó la frase cuando tú dices cuando una iglesia pierde el norte o cuando una Sí. persona pierde el norte, cuando ya no ve las cosas espirituales. Cuando no se Ujú, da cuenta de la obra del Espíritu, cuando le decimos no al Espíritu, cuando las cosas las estamos viendo desde el punto de vista social o desde el punto de vista profesional o desde el punto de ujú, vista de conveniencia personal, nada más. A mí me sí, conviene y yo tengo la autoridad, entonces yo oriento la autoridad en la manera que me satisfaga a mí. No importa cuántos hermanos vayan a ser dañados. Y a veces no está consciente la persona de cuánto daño hay. Y por eso dice la Biblia, hay de aquel que haga tropezar, ¿verdad? A otros. Hay una pena muy fuerte para eso. Sin ujú, embargo, allí, como tú has dicho claramente, María Eugenia, yo he orado y he orado, varias veces lo dijiste. Creo que es lo que nos corresponde a nosotros cuando no estamos en una autoridad sobre estas personas, lo mejor es dejarlas en la autoridad de Dios, porque Dios sí está ahí en cargo, a cargo de eso. Como yo mencioné la vez pasada, el apóstol Juan no le exigió a Gallo que confrontara a Diótrefes, sino que dijo, yo voy a ir y yo lo voy a, o sea, yo tengo autoridad sobre él, yo lo voy a hacer. Así que, ujú, bueno, tarde o temprano llegará una autoridad que va a poner las cosas en su lugar. Pero mientras tanto, lo que pasa y lo duro es que el poder de Dios se drena en estas iglesias ujú, como sí, que, como que tiene agujeros la iglesia y Dios da de su gracia y su gracia se va por ahí. Y ya
ya se desvirtúa la imagen de la iglesia, ya no, ya el poder del Espíritu ya no se logra ver. Y Mm, lástima, lástima eso, porque el pecado disipa y disipa el poder de Dios, disipa la presencia del Señor, disipa la santidad, disipa el impacto en la vida de otras personas. Pero bueno, nos corresponde orar y dejar esto en las manos del Señor. Pero muy bien lo has descrito, muy bien has hecho el resumen y a veces es triste porque no ve uno un arrepentimiento mm, y sobre todo cuando el pecado coincide con la autoridad, ahí es donde realmente es bien complejo, es bien difícil, así es, así ¿verdad? es. Gracias, hombre. Gracias por tu comentario, ha sido muy, muy, muy bueno, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? Muy bien, pues ya casi estamos finalizando, hermanos. Espero yo que tengan ustedes, con claridad el proceso que y en la tarea, vean qué difícil la tarea del Espíritu Santo, estar tratando con gente soberbia. Pero qué gusto del Espíritu cuando trata con gente humilde y que la gracia del Señor se manifiesta en sus vidas. Yo espero que todos ustedes que están aquí presentes y los que van a escuchar la clase en YouTube, que haya un espíritu de humildad en nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios y que el Señor se glorifique en nosotros. Así que, pues muy bien, vamos a orar, vamos a finalizar esta clase con esta oración y a entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Y si alguno de los que están acá está diciendo, no, pues yo estoy casi comprometido con este pecado, que Dios te dé sabiduría para que te escapes como una gacela del lazo del cazador. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tus bondades se ven reflejadas, Señor, en nuestra vida. Tus misericordias son nuevas. Gracias, Padre, porque cuando ves nuestra debilidad y que caemos en pecado, no lanzas un rayo para que nos parta, sino que tu Santo Espíritu comienza a trabajar para que redarguirnos de pecado, para corregir, para enseñarnos tu palabra y que nosotros podamos quitar el pecado y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser y, y restaurar nuestra comunión contigo, Señor. Te suplico, mi Dios, por todos mis hermanos que están acá y los que ven esta clase. Te pido por sus vidas, Padre, que los consagres. Te pido, Padre, por su mente, que les des a ellos, Señor, un entendimiento claro de tu palabra, que les des limpieza del corazón. Y como decía David, que espíritu noble nos sustente, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Padre, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser llenos de tu Santo Espíritu, no permitir el pecado en nuestra vida, sacarlo continuamente. Cada vez que quiera entrar, nosotros lo sacamos o no le permitimos entrar. Y si entra, sacarlo de una vez para que sea el Espíritu Santo que tiene control de nuestra vida. Volvamos otra vez a que el Espíritu Santo no esté contristado ni mucho menos apagado, sino que el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos hable a nuestra conciencia, que se manifieste de muchas formas el Espíritu para guiarnos en nuestra vida. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus iglesias, bendice también su fe en Cristo para que estén creciendo y que puedan diariamente estar alcanzando, Señor, la corona de vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.